Como vimos hasta ahora, llegamos a todo lo que es la etapa de producción de prueba, provimiento y empezamos con producción. Vimos la clase pasada cómo son los medios que tenemos para afrontar los dictámenes periciales, de lo que nos habló Agus, y ahora Agus nos va a continuar con todo lo que tiene que ver con la fase dinámica de la prueba informativa, ¿sí? Para entrar en lo que es la última parte de la producción de prueba y llegar May, al resto de los temas que tenemos propuestos para el día de hoy. Sí, May, no estás Candela, grabando, no estás grabando. me figura como que sí. Ah, acá no. Me dice la grabación de la reunión está en curso. Sí, sí, perfecto. Si ven que se desaparece en algún momento, chiflenme, ¿sí? Bueno, Agus, te doy ya el pase porque si no vamos a terminar por ahí medio tarde y la idea es hoy, este sábado tan especial, no estirarla mucho más y que puedan relajar a tiempo, ¿sí? Agus, Bueno, como nosotros vimos ya en teoría y un poco también en las prácticas con los oficios, nosotros sabemos que la prueba informativa sirve para aportar hechos o actos que resulten de la documentación de archivos o de registros contables del informante, así como también para poder incorporar al proceso expedientes, certificados o testimonios. Entonces, respecto de la primera parte, nos encontraríamos frente a una prueba informativa propia cuando quiere incorporar hechos o actos de esa documentación, archivos o registros. Y respecto de la segunda parte del artículo 394, respecto de la incorporación de testimonios, certificados o expedientes, es la prueba informativa en sentido impropio. ¿Por qué les hago esta clasificación? Porque algunos autores sostienen que la prueba informativa no es un medio autónomo e independiente, sino que es sucedáneo o supletorio de otros medios de prueba. Esto un poco se los había mencionado Rafa. Ahí Analía me hace que sí. Entonces, pero nosotros sabemos que tal como lo establece además el artículo 395, que es un medio autónomo e independiente. ¿Por qué? Porque la regla es que cuando exista un medio determinado para aportar hechos al proceso, debo utilizar ese medio de prueba directo y no lo puedo sustituir por otro como sería a través de la prueba informativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el juez, en ese caso, si advierte que la parte quiere hacer eso de manera manifiesta, suplir otro medio de prueba por la prueba de informes, podría denegar esa solicitud de prueba informativa. Bien, entonces nosotros tenemos la prueba informativa propia y la impropia. Ahora, la prueba informativa impropia sí no es una prueba informativa autónoma. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es incorporar documentos al proceso. Entonces, si bien la vamos a tener regulada en el artículo 394, segundo párrafo, vendría a ser una especie de prueba documental, porque cuando me conteste la oficina pública, no me va a contestar con un informe, sino que me va a remitir ese expediente, certificado o testimonio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo esta preinformativa? Nosotros lo vamos a hacer a través de un oficio y vamos a requerir ese tipo de informe. ¿Sobre qué tiene que versar ese informe? Sobre hechos claros, concretos y controvertidos en el proceso, ¿sí? Y sobre hechos o actos que versen sobre esa documentación, ¿sí? Sobre esos documentos, sobre esos archivos, sobre esos registros de los informantes. Ahora, ¿quiénes pueden ser informantes? Pueden ser las entidades, las oficinas públicas, los escribanos con registro y las entidades privadas. Ahora, frente a estos sujetos hay dos posibilidades más. Hay algunos autores que plantean la posibilidad de que el informante pueda ser una persona física. Entonces, algunos podrían decir, bueno, pero eso no sería una prueba testimonial. No, porque en realidad solo se permite para el supuesto en que esa persona no conozca los hechos de manera personal o directa, sino que los tenga en el registro de su determinada empresa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si voy a un ejemplo, tal vez podría ser
si yo a un comerciante individual le mando un oficio de informe para que me informe si determinada persona viajó a través de su agencia de viajes. Pero no es que yo le estoy pidiendo un hecho que conoció de manera directa o personal, sino que tal vez eso lo registró algún empleado en ese registro contable. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Bien. Entonces, otros de los supuestos es que algunos autores, como por ejemplo Palacio, Kielmanovich, Agassi, sostienen que las partes también pueden ser sujetos que reciban esos informes, que se les requieran informes, ¿sí? Aunque otros, como Leguizamón, sostienen que no. Es como una postura controvertida. Entonces, si nosotros vamos al procedimiento, tenemos entonces una comunicación que se requiere a través de un oficio. Ya vimos más o menos cómo se confeccionaban esos oficios, pero para repasar un poco, nosotros sabemos que los oficios de informe, ¿quiénes lo firman? Vamos que la saben. ¿Alguno se acuerda quiénes son los? Sí, las partes. Perfecto, perfecto, el letrado. Entonces, los oficios los van a firmar los letrados. Ahora, acá hay una cuestión. Nosotros habíamos visto que aquellos oficios que firmaba el secretario, pero que estaban dirigidos al gobernador de la provincia, a los ministros o subsecretarios del Poder Ejecutivo o a los magistrados judiciales, no podían ser firmados por los secretarios, sino que los firmaban el juez. Entonces, hay algunos autores que entienden que así como los secretarios no los pueden firmar, tampoco podrían firmar los oficios de informe los letrados. Aunque algunos sostienen que sí podrían, porque en definitiva esto está determinado solamente para los secretarios en el artículo 38. Bueno, entonces seguimos. En este oficio se tiene que transcribir la resolución que lo ordena y a su vez vamos a transcribir el plazo que tiene para contestar y las sanciones que se les van a imputar en el caso de que no contesten. Así como también, si en la resolución que ordenó ese oficio no se establece el objeto del oficio, por ejemplo, dice libres en los oficios solicitados, voy a poner el objeto que yo quiero que me informe determinada entidad en el encabezado del oficio, ¿sí? Pero ese objeto tiene que estar circunscripto a lo que yo pedí al momento de ofrecer este tipo de prueba. Yo no puedo ampliar esos puntos que le voy a pedir que me remita el informante, ¿sí? Porque iría en contra del principio de buena fe procesal, ¿sí? Bueno, entonces, frente a la confección de este oficio, se va a presentar en la entidad que corresponda y cuando se presente, se va a presentar el original junto con una copia. ¿Para qué? Para saber la fecha de recepción de ese oficio. Y esa recepción la voy a acreditar en el expediente. Esto también lo vimos cuando vimos la confección que veíamos, ¿se acuerdan? El caminito del oficio. Entonces, esa fecha es muy importante para poder saber el plazo, para poder saber si la entidad contesta o no en el plazo determinado. Respecto a ese plazo determinado, las entidades públicas tienen un plazo de 20 días para contestar, mientras que las entidades privadas tienen un plazo de 10 días. Ahora, ustedes pueden ver que en algunos libros les va a decir que ese plazo se unificó para los dos. Bueno, esto sí se unificó, tienen 10 días, pero solamente en el Código de Nación, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a ver es que la entidad me conteste en ese plazo. Ahora, ¿qué puede pasar? Si la entidad no me contesta en ese plazo, yo dentro de los 5 días voy a tener que reiterar esa petición una vez vencido ese plazo. No me voy a meter mucho en caducidad porque lo va a explicar después Mike. Así que voy a seguir con el tema de las sanciones. Pero sepan eso, que si se cumplen esos 20 días hay que reiterar la petición, porque si no se entiende que la parte no le interesa esa prueba, ¿sí? Si no la reitera. Entonces, bueno, ¿qué pasa si esa entidad no me contesta? El código establece que para las entidades públicas se va a comunicar esa situación al Ministerio de Gobierno. Y para las entidades privadas van a tener una multa de 2 IUs por día de retardo. Y en el caso, como yo les comentaba,
que se permita que el oficio se dirija a una de las partes del proceso, se va a entender como indicio, ¿sí? Que no contestó. Ahora, también puede pasar que la oficina sí conteste, pero que ese informe sea insuficiente o deficiente. Ahora, ¿qué pasa si yo envío un oficio a una determinada entidad y la entidad no me responde todo lo que yo le solicito? Bueno, en ese caso voy a tener que denunciarlo en el expediente y ahí se va a producir, el juez va a ordenar que se libre un nuevo oficio o que se amplíe el anterior. Y en el caso de que la entidad responda, pero esos datos que responde no, digamos, no coinciden con los registros que tiene en la entidad, se va a impugnar. Entonces, se impugna dentro de los 5 días que esa providencia que agregó, de esa providencia que agrega el oficio, ¿sí? Cuando se presenta la constancia del oficio, nosotros habíamos visto que el juzgado contestaba algo así como agréguese, téngase presente. Bueno, esa providencia no se va a mandar una cédula, ¿no? Se va a notificar Ministerio Legis, como establece el 133 del Código. Entonces, dentro de esos 5 días, una vez notificada, se va a poder impugnar. Entonces, ¿qué va a pasar frente a eso? La ley nos brinda la solución, que es que el juez va a ordenar a esa persona que recibió el oficio a que exhiba la documentación para poder ver si lo que presentó corresponde o no. Pero también puede pasar que se impugne un documento público. Y frente a ese supuesto, a mí no me va a alcanzar con denunciar la falsedad y con cotejar esa documentación, sino que voy a necesitar interponer un incidente de reargución de falsedad. Entonces, frente a los instrumentos públicos, voy a tener que hacer 2 cosas: denunciar la falsedad y promover este incidente. En este incidente se va a dar una de las partes, va a implicar un litisconsorcio pasivo necesario, porque se le va a dar intervención, o sea, va a ser parte la persona que expidió ese oficio para poder defenderse, ¿no? Pero bueno, es importante que entiendan la diferencia entre impugnar un documento que es privado e impugnar uno que es público, un instrumento público. Y algo más que quería mencionarles es que también en el código se prevé la posibilidad de que las entidades privadas, si tienen que emitir un informe y ese informe les irroga gastos, porque tal vez tienen que realizar algún tipo de actividad que les es costosa para poder expedirlo, se le puede pedir una compensación de esos gastos, ¿sí? Pero en ese caso, como ese gasto después va a formar parte de las costas, que lo vamos a ver más adelante, quédense tranquilos, como puede formar parte de las costas, se le va a dar vista a las partes de lo que solicita. Y así como puede pedir que se le reintegren esos gastos esta entidad privada, que no es parte del proceso, también va a poder pedir algún anticipo, como ustedes veían con los peritos. Pero bueno, de eso se va a dar vista a las partes. Y creo que de prueba informativa en lo que hace a cuestiones prácticas es esto, que sepan bien las diferencias de las impugnaciones, como pasaba en la pericial, y bueno, el recorrido del oficio, porque después caducidad se los va a explicar May y no es más que eso. No sé si sé que va muy rápido como siempre, pero estoy tratando de controlar eso, pero no sé si alguno tiene alguna pregunta o les quedó algo que tal vez no me expresé bien. Esperamos ¿No? segundos por el problema de delay que podemos tener por conexión. No, hoy una entidad ya se da un poquito de maña, espera los 15, 20 segundos de rigor. Ahí está. ¿No? Ya entrenamiento, pero hasta por si acaso. Todo el año en Zoom y Webex. De todos modos, todas estas cuestiones que estamos viendo y que ahora voy a pasar a comentar un poco, ya lo vimos todo en teoría. Entonces ya tenemos toda ese peso grande de saber cómo es y algunas cuestiones, propiamente lo que es caducidad y negligencia también, que es lo que voy a pasar a comentar un poquito ahora.
Ya lo venimos viendo de teoría sin perjuicio de algún comentario. Lo que es caducidad no tiene mayor complejidad, está dispuesto taxativamente en el código, son supuestos muy específicos, muy concretos, y cada prueba tiene el supuesto en particular de cada una, ¿sí? Por ejemplo, la de informes está en el artículo 400 y habla de tener por desistida la prueba, en el caso de no reiterar este pedido de informe o no reiterar el pedido de libramiento de un nuevo oficio, ya sea reiteratorio o el carácter que requiera para poder acercar la prueba. O sea, para poder incorporar la prueba al proceso. Me corrijo, ¿sí? Si no estamos atentos a estos plazos que empiezan a regir por el sello del día que lo presenté en la entidad, si yo voy a la entidad y no le pido que me pongan el sello con la fecha, o me confirmen la recepción si es que lo mando telemáticamente hoy en día, ¿sí? Si yo mando un correo electrónico con el oficio y no me confirman la recepción, chicos, alerta, porque no tengo la confirmación. Lo tengo que insistir y a su vez poner en comunicación al juzgado. No tengo constancia de recepción todavía. ¿Por qué? No por la caducidad en sí misma, sino porque si yo de repente me duermo, no le aviso al juzgado que no me contestaron la recepción, si no acredito el diligenciamiento, porque no lo acredito, no envío ni siquiera una captura de pantalla de decir, miren, este es el correo que envié con el oficio. Si me duermo en la espera de la confirmación de recepción, ojo que puedo caer en negligencia. Y ahí ya entramos en el aspecto subjetivo de lo que tiene la no incorporación de esta prueba al proceso, ¿sí? Acuérdense, todo lo que tiene que ver con caducidad son cuestiones y criterios objetivos para poder excluir la prueba del proceso. Lo que es negligencia tiene que ver con una fase subjetiva propia de la actividad del letrado. ¿Sí? Me dormí. No acompañé las cosas en su debido momento. Maite, ¿lo puedes repetir? Sí, que lo que tiene que Estaba ver con la anotando. caducidad, sí, porque se me fue, ¿no? Ya lo voy notando. La caducidad tiene que ver con cuestiones estrictamente objetivas, son criterios objetivos para excluir la prueba y no incorporarla al proceso. Esto es, la prueba de informes está en el artículo 400 y habla de desistimiento de prueba. Lo que es prueba confesional, el artículo 408 dice, pierde el derecho a exigirla. O sea, miren la terminología incluso. Ni siquiera da lugar a posibilidad, no. Es firme en la consecuencia del actuar o el no actuar en muchos casos, ¿sí? Del letrado. En la testimonial, en los dos artículos, el 432 y el 435, habla de desistimiento de la prueba. Y en la pericial también, cuando habla de no haber hecho el depósito del anticipo de gastos, habla de desistimiento. O sea, miren el peso de la terminología. Se la tiene por desistida. Y cada prueba puede llegar a ser elemental. ¿Sí? Sin perjuicio de por ahí la facultad que puede llegar a tener el juez de pedirla como medida de mejor proveer. Ojo, no nos confiemos de que el juez la va a pedir. Porque es una facultad que tiene. Y es una carga que tiene el letrado. Y por consecuencia la parte, ¿no? Si yo te propongo un testigo y no lo llevo, no tengo interés. Tengo la cuestión objetiva, el criterio objetivo que es la caducidad. Pero ojo, porque si yo tengo una falta de diligencia que es imputable al letrado o la parte en su efecto, y se cumple el vencimiento del plazo, estas dos cuestiones hacen a un criterio subjetivo que me hace caer en negligencia, ya no la caducidad. ¿Por qué? Porque la caducidad no solo tiene que ver con el cumplimiento, o sea, tiene que ver con el cumplimiento del plazo y con pautas muy concretas. La negligencia es el abogado se durmió. Y si a mí como abogado me acusan de negligencia
El juez hace lugar. Chicos, esto es mala praxis. Tengo, creo, por acá, porque lo sigo estudiando el día de hoy. Vimos un fallo con el titular de eso, Bien. donde un juez pedía que se produzca una prueba que se había declarado negligente, se había declarado la negligencia en esa producción de la prueba, y establecía que se violaba el principio de defensa, porque la parte que le había propuesto no se había ocupado de que se produzca esa prueba. Entonces, como que el juez no podía volver a pedir la misma, sí podía pedir otras que suplan esa, pero no la misma. O sea que si esa es esencial, se perdió. Exacto, exacto. Obviamente el juez, por una cuestión de alcanzar la verdad objetiva, material del caso, y si es que con el resto de la prueba que tiene en el proceso no logra la íntima convicción para poder dictar la sentencia, y miren todos los condimentos que se tienen que dar para que el juez pueda pedir como medida de mejor proveer una prueba, la producción de una prueba que no sea estrictamente la misma que pidió la parte, ¿sí? Sino algo similar que lo pueda acercar a esa verdad material objetiva que necesita buscar el juez. O sea, la medida para mejor proveer que tiene en sus manos el juez es una herramienta más para poder llegar a una sentencia más justa. Y muchas veces está dado o por la ley esta posibilidad en casos muy concretos específicos, o por la especialidad del caso concreto. Supongamos, cuestiones de familia, ¿sí? Si viene una persona, me hace un reclamo de filiación y no me ofrece la prueba de ADN, hola, la ley ya me lo está imponiendo en el Código Civil y Comercial. Entonces, al momento de abrir la prueba, sin perjuicio de que las partes no lo ofrecieron, en virtud del derecho a la identidad, y lo que me ordena el 579 del Código Civil y Comercial de la Nación, puede que les pifie el número porque soy malísima con los números de los artículos, ordeno la prueba de ADN. O sea, miren todo lo que tiene que pasar en el medio para poder ordenar una prueba. ¿Sí? Por eso, lo que son medidas para mejor proveer, no nos confiemos en que vamos a tener un juez proactivo. Perdón, no puse en silencio el teléfono. No nos confiemos en el juez proactivo que me va a pedir una medida para mejor proveer porque tiene ganas de saber la verdad del caso. No, chicos, acuérdense que esta carga de probar siempre la va a tener la parte y el abogado en su consecuencia. ¿Sí? Para lo que es negligencia, grábense a fuego. Falta de diligencia imputable al abogado. Los quiero ver a todos anotando aunque sea. Más allá de la grabación que pueden ver después y repetirnos. ¿Podés repetirlo, Maite, por favor? Sí, eso sí lo puedes repetir. Anótenlo, anótenlo. Guille le diría que se lo tatúen, pero yo prefiero que lo anoten, después se busca. El tatuaje hay que elegirlo un poco mejor. La negligencia, dos cuestiones. Una subjetiva, que es la falta de diligencia imputable al letrado o a la parte. Y el vencimiento del plazo. El vencimiento del plazo es una cuestión objetiva. O sea, la negligencia se compone de dos... Maite, ¿te puedo hacer una pregunta del parcial respecto a esto? No. ¿No? Bueno. No, porque no sé cómo, no accedí ni al formulario, no sé cómo les preguntaron, no tengo idea de nada. No, pero no es del parcial en sí, sino de los temas del parcial. Que la pericial caduca cuando no se, la pericial caduca cuando no se abona el adelanto del pago. Pero ahí hay negligencia, no es caducidad, ¿o no? Porque la parte no abonó. Sí. A ver, pero el no pago es un criterio objetivo que ya te establece el código como supuesto de caducidad. Ah, ok, está bien. Está bien. Sí, esa era la duda. Bueno, gracias.
Porque por ahí la parte no pagó, no porque no quería o porque no le interesaba, sino porque realmente no consiguió plata. Ojo. Tiene que ser imputable a la parte, y particularmente para la figura del letrado es esto, chicos. Ahí puede pedir una ampliación del plazo para abonar lo que establece el juez. Sí, a ver, obviamente que si vos lo das con el aviso suficiente, tenés herramientas, como para decir, pide un aplazamiento para acreditar el pago del depósito de anticipo de gastos, por ejemplo. Pero lo tenés que avisar en el término. Si lo pedís a los 20 días, ya está caduco. Ojo. Son esas cosas que hay que tener muy en cuenta. Los supuestos de caducidad son los que están taxativamente expuestos en el código. Con la negligencia tenemos un poquito más de flexibilidad. ¿Sí? Sí. Bien. Perdón, y Sí. el objetivo, la otra cuestión, la objetiva, ¿cuál es? El vencimiento del plazo. Gracias. Lo repito, breve. Negligencia, 2 elementos. Subjetivo, objetivo. Subjetivo, la falta de diligencia imputable al letrado. Sí. El objetivo, el vencimiento del plazo. ¿Cómo tramita el pedido de negligencia? Por incidente. Porque obviamente cuando yo presento la negligencia, ¿sí? Se le va a dar traslado a la parte que fue negligente. Claro. Y esa parte va a contestar, y en función de lo que conteste es la resolución que se va a dictar. ¿Sí? Tiene trámite de incidente. Tiene una aplicación muy restrictiva la negligencia. ¿Por qué? Porque tiene que, esta actitud, ¿sí? Esta falta de diligencia que tiene el letrado, y me focalizo más en la actitud del letrado porque las partes están más ajenas a estas cuestiones. El letrado es el que conoce el derecho, el que sabe las reglas del proceso y el que tiene que estar muy pendiente a estas cuestiones del plazo. Tiene que ser una demora injustificada, y acá vamos con otro requisito más, pero también tiene que ser perjudicial para el proceso. Tiene que perjudicar al proceso. Si no hay si no se perjudica el juez, dudo que lo dé. ¿Por qué? Porque no deja de ser una puerta que se abre y peligrosa. Caemos en mala praxis. Entonces, un criterio muy restrictivo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta al momento de solicitarlo la conveniencia. ¿Por qué? Porque al tramitar por incidente genera costas. Y si a mí me lo rechazan, a la que le van a imponer las costas es a mí. Ojo al pedir negligencia. La caducidad, a su vez, tiene, a ver, que puede ser de oficio. Y lo único que tiene es el cumplimiento del plazo de la condición. Puede ser de oficio por el juez o lo puede ser a pedido de parte. Porque por ahí el juez dice, no sé, me lo pasé. Incluso, no se dio cuenta de la caducidad de ese oficio. Y no lo dictó de oficio. ¿Sí? Más que nada con la prueba de informes puede pasar que se come una caducidad. Con la pericial, la testimonial, es más palpable. Lo mismo que con la confesional. Pero en lo que es prueba informativa, no sé, Gianni, ayúdame a ver si recordás cuántos oficios se libran por parte. ¿Cuántos se ordenan? Y tenés, qué sé yo, mínimo 5. Y de ahí para arriba. Son muchos, se produce mucha. Además pasa esto que contaba Agus, que la entidad no conteste, que tengan que pedir al reiteratorio, que denuncian el extravío, no sabe, el abogado lo retiró, no sabe qué hizo. Eso se dilata mucho y por eso es más difícil de controlar, es tal cual como lo dice May, es mucho más difícil de controlar la prueba informativa. Bien, entonces por ahí la caducidad de oficio en la prueba informativa es menos visible para el juez. No así con la pericial, obviamente. Hay un choque de auto, necesito la pericial mecánica.
Y si no está, está caduca. A ver, no está la prueba, no está la pericial mecánica. ¿Qué pasó? Ah, claro, no le depositaron el anticipo de gastos, caduca. Sin embargo, si el juez advierte que no se produjo porque se pagó el anticipo de gastos y el perito no lo acompañó, y la parte que solicitó esa pericia, no estuvo atento y pidió la intimación al perito para que acompañe la pericia, ¿en qué caigo? Negligencia. Bien, ahí estamos. Un poquito más de los segundos de delay. Bien. Claro, caemos en negligencia. ¿Por qué? Porque me dormí. No me puedo dormir. Etapa probatoria, no me puedo dormir. Acá es donde se dan la mayor cantidad de negligencias. Prueba informativa en un proceso de alimentos. Se está tratando de determinar una cuota. Por parte hemos llegado a librar 25 oficios. Por parte. Imagínense, la caducidad de alguno debe haber pasado. Yo no aclaré que los 5 eran por parte. Claro. No, Igualmente la pregunta fue por parte, así que se entendió. Pero tengan en cuenta eso, chicos. El juez por ahí lo va a tener más palpable en los otros medios probatorios, pero en la prueba informativa no. En la prueba informativa se puede pasar una caducidad por parte del juzgado. Está en ustedes pedirlo o no. Vamos a entrar por ahí en otra parte, que ya es la parte de conclusión de la prueba. Ustedes van a encontrar, o sea, ¿y por qué hago este break en este momento? Para demostrarles también la oportunidad de la presentación de los pedidos, ya sea de caducidad o de negligencia. ¿Sí? En los procesos ordinarios, como bien hemos dicho, se forman cuadernos de prueba. ¿Sí? ¿Esto para qué es? Para que todo lo que es el proceso principal o algunas cuestiones que tienen que ver para cada parte en sí, estamos hablando de que cada parte ha ofrecido un montón de pruebas. Supongamos que se han librado 10 oficios para cada parte, 2 pericias para cada parte o lo que sea. Toda esa prueba, si las vamos a estar agregando a cada rato y vamos a generar continuamente el agréguese, téngase presente, no va a haber expediente que lo veamos jamás. Y no vamos a poder tampoco tener un control de esto. Por eso se forman los cuadernos de prueba. En proceso ordinario, en proceso sumario, esto no pasa. Está vedado por el artículo 493. Anótenselo, el artículo 493 habla de que en los procesos sumarios no hay alegatos. ¿Sí? Entonces, al no haber alegatos, el alegato de lo que nos va a hablar Flor, ¿sí? Se produce en los procesos ordinarios. ¿Sí? Entonces, si por el 493 en sumario me saca el alegato, me saca toda esta última parte de producción de prueba de la etapa probatoria que tiene el proceso ordinario. ¿Sí? Anótenselo, después lo van a ver y lo van a poder desmembrar. El artículo 480 habla de la agregación de los cuadernos una vez culminada la etapa probatoria al expediente principal. Ahí vuelve a ser todo uno el expediente. ¿Sí? Y ahí lo que dispone el juez es la certificación de prueba por el secretario o por el actuario y que después de esa certificación estén los autos disponibles, el expediente disponible para que se efectúen los alegatos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Certificación de prueba. ¿Qué es? Lo que hace el secretario es decir, bueno, agrego el cuaderno de prueba del actor. Siempre se agrega primero actor, después demandado. ¿Sí? Agarra el cuaderno de prueba del actor. A ver, le ordené 3 informes. 3 oficios. ¿Qué pasó con esos oficios? El primero lo libró, lo diligenció. Me voy anotando para no perderme en lo que les voy diciendo, disculpen. Lo libró, lo diligenció. No tengo respuesta. Segundo, libró, diligenció. Tengo respuesta agregada. A fojas tanto.
Tercero, recordemos que libro 3, acá juicio chiquito. No. Libro diligenció, tengo respuesta. Confesional, se hizo la audiencia, se tomó la declaración, afojas tanto. Testimonial, de los 5 testigos, uno vino, el otro no, a uno lo notificaron y no vino, al tercero no lo notificaron, al cuarto, perdón, al cuarto no lo notificaron, ya me pierdo en la suma de los dedos. Al cuarto no lo notificaron, no lo trajeron, no nada, ni siquiera presentaron un escrito diciendo está internado, no puede venir. No se excusó de no haber podido ir. Y la carga la tenía el abogado de notificarlo y de llevarlo a la audiencia. ¿Sí? Todo eso va a constar en la certificación de prueba que hace el actuario. Es un detalle de la prueba ordenada, producida e incorporada al proceso. ¿De qué me sirve a mí esta certificación de prueba? ¿Para qué se les ocurre? Segundos de digo. ¿Qué hace Maite? Buen día. Ahí, Me sirve para saber qué prueba está producida y cuál no, cotejando con la prueba prohibida y los cuadernos de prueba. Entonces, la parte, el juez podría decir si las partes van a producirla o si las considera que son necesarias, va a instar a su producción, por más que no se hayan hecho hasta ese momento. O porque también las puede desechar. Bien. ¿Y yo como abogado? Yo en la clase de titular habíamos visto que en la práctica es usual pedir la certificación de prueba para ver esto, qué prueba se produjo y qué prueba no, y en base a eso hacer la que queda pendiente. Bien, supongamos que Pero ya tengo tenemos que, recontravencidos los plazos y eso me sirve para mí, para mi parte, para llevar mi control. Ponele que no hice la procuración por unos días y estoy medio perdida en lo que se produjo o no se produjo, si me contestaron o no me contestaron algún oficio. Supongamos eso. Perfecto, vamos con lo que dijo Leandro. Me sirve para terminar de producir lo que me queda pendiente. Y supongamos que estoy ahí medio dentro de un plazo posible de caducidad de la prueba informativa, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo como abogado? La parte no tiene que pedir que se dé. Claro, puedo aprovechar para pedir la reiteración de ese oficio. ¿Para qué? Para no caer en negligencia, chicos. Eso respecto de mi prueba. ¿Y respecto de la del otro? pedir la negligencia. Pedir. Exacto. ¿Ven la importancia? Ahora estamos ahí un poco más adentrados del peso que tiene la certificación de la prueba y de cómo la tenemos que utilizar a nuestro favor para producir la que tenemos pendiente, no caer en ningún supuesto ni negligencia o caducidad, ¿sí? Y también para hacerle caer la prueba al otro. Si vemos que es una prueba que a nosotros nos puede perjudicar y la otra parte se durmió, chicos, cuchillo tenedor, sí. Veo que se ríen, me gusta esta dinámica, pero es la verdad. Es la verdad. No queda otra. O sea, tengo que ganar el juicio. Son los intereses de mi cliente también. Ojo, con cuestiones de negligencia, como les decía, hay que ser prudentes. Se maneja como incidente, tiene una resolución que implica costas y tiene un carácter muy restrictivo. Acuérdense del nivel de perjuicio que tiene que tener para el proceso esta dilación y que tiene que ser imputable. No tiene que haber ningún argumento que me pueda pesar de decir, bueno, che, lo voy a eximir de esta responsabilidad porque me está diciendo de que no fue tal responsabilidad de él, más allá de que no me lo acreditó en debido momento. ¿Sí? El perjuicio tiene que ser tal
para el proceso, que no me quede otra que decretar la negligencia. ¿Sí? Tiene un carácter muy restrictivo a la hora de resolverlo después. Así que en esas cuestiones tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Una vez que se produce la certificación de que hemos podido advertir estas cuestiones y hemos hecho los planteos que entendemos que corresponden, pasamos a otra etapa, y acá sí le voy a dar el pase a Flor, para que nos hable de lo que sigue, que es lo que nos hace, lo que nos nombra el 480, que son los alegatos. ¿Sí? Flor, uy, justo veo un problema de conexión, pero no sé si nos estás escuchando. Sí, no sé si tengo que sacar la cámara. ¿Se escucha? Yo te escucho perfecta. No sé el resto. Voy a sacar la cámara porque estoy media tildada, me parece, por las dudas. Bien, veo deditos para arriba, así que venís perfecta, Flor, con el audio. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a pasar a explicar un poquito lo que es los alegatos. Como explicaron las chicas, luego del cierre de la etapa de prueba, en el proceso ordinario, puntualmente, vamos a pasar a lo que es la formulación de los alegatos. ¿Qué es la formulación de los alegatos? Es el momento procesal oportuno que tienen los abogados para poder exponer respecto de si se les asiste razón en la causa. Es el momento donde se examina toda la prueba que fue producida por cada una de las partes y se examina respecto de la valoración de la misma. Es importante destacar que esto no es ni una carga ni un deber para las partes, la formulación de los alegatos. O sea que no ocurre consecuencias respecto de si no se desarrollan, pero sí van a ser importantes en el proceso ordinario por la magnitud o en realidad las dimensiones que puede llegar a tener, a los efectos de utilizar todos los medios que vamos a tener a la mano para poder terminar por cerrar nuestra estrategia procesal y formar la convicción del juez respecto en nuestro sentido, hacia nuestro favor. Y también es una herramienta que nos puede ser muy útil luego para formular la expresión de agravios en alzada. En cuanto a la estructura, va a tener una estructura usual o habitual de un escrito judicial, como lo conocemos. En similar en cuanto a lo que es la presentación, por lo general va a ser se va a comenzar por un breve relato de los hechos, porque es un breve relato, ¿por qué? Porque en principio no es una transcripción de los escritos iniciales, porque si no estamos transcribiendo y mencionando todo desde el origen. O sea que acá lo que tenemos que apuntar es a marcar los hechos controvertidos entre las partes, los que nos sirvieron, cuáles son las pruebas ofrecidas por cada una de las partes, y en nuestro caso, como abogados, en nuestra estrategia, mencionar de manera individual cada uno de los medios producidos y los puntos favorables que se dieron de esa producción. Luego se va a hacer como un cierre final o una breve conclusión respecto de la prueba del análisis general o global de los medios de prueba reproducidos y, si se quiere, poner los puntos que tenemos a favor o positivos dentro del análisis en contraposición con los puntos negativos o desfavorables de la contraria. Por lo general, en los procesos escritos se desarrolla de forma escrita, lo que no quiere decir de que se pueda realizar también in voce, como se conoce, o a viva voz, los alegatos. Decimos que persiguen en principio 3 objetivos fundamentales, el alegato. Uno es la comunicación, porque más allá de que se pueda dar oral o escrito, persigue un objetivo de dar a conocer algo. El segundo, hacer la demostración, porque lo que queremos pretender acá es que dentro del conjunto de ideas es mostrar el acerto de nuestras afirmaciones, dentro de lo que fue la prueba producida y los hechos existentes. Y por último, la persuasión. ¿Por qué? Porque consiste en un modo de ver la realidad que tiene por objeto demostrar la superioridad de una alternativa por sobre la otra. O sea, de demostrar por qué se nos asiste razón y cuáles son los puntos fuertes dentro de las pautas existentes en el caso. Bueno, después decimos que hay una oportunidad
para formular alegatos, como dijo May y explicó muy bien respecto de todas las vicisitudes que pueden ocurrir antes de esto, es, nos ubicamos en el proceso ordinario. ¿Cuándo es la oportunidad? A partir de que se produce el cierre de la etapa probatoria. ¿Cuándo se produce el cierre de la etapa probatoria? Luego de finalizado el plazo que el juez estime necesario según la duración del plazo de prueba, que no puede ir más allá de los 40 días. Acá lo que pueden ocurrir son que se dan 3 hipótesis. La primera, que es el ideal, que ocurrido el plazo fijado por el juez, toda la prueba se encuentre producida. La segunda hipótesis va a ser de que ocurrido el plazo, haya prueba pendiente de producción. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener que hacer, cada una de las partes, dependiendo de cuál sea la prueba pendiente de producción, es pedir la negligencia para poder cerrar con esta etapa. Y luego la tercera hipótesis, lo que se puede dar también es que se produzca el desistimiento de prueba, ya sea porque se declaró la negligencia o porque las partes la desisten de manera voluntaria. Pero una vez que se cierra toda esta etapa, se pasa a lo que vamos a denominar en nación, que el prosecretario administrativo eleva los autos, los pone en secretaría para alegar. Y en Provincia de Buenos Aires esto lo hace el juez a través de una resolución que dicta luego de que el secretario forma los certificados de prueba. Acá la diferencia que va a tener Nación con provincia es que en Nación se va a notificar por cédula. Esto fue un cambio importante en lo que es la reforma. Y en ¿Se podrá provincia, repetir ese último de provincia y nación? Sí, Que la eleva los diferencia, autos de secretaría y demás. claro, la diferencia fundamental que tiene Nación con provincia es que el encargado de poner los autos en secretaría en Nación va a ser el prosecretario administrativo, o sea, el auxiliar primero. Y en este caso, el que va a dictar esa resolución. En cambio, en provincia lo hace el juez, dictando directamente la resolución, luego de que el secretario tenga el certificado de prueba. ¿Se entendió? Bueno, a partir de ahí, lo que va a pasar es que va a correr, luego del dictado de esta resolución, es que va a ocurrir un primer plazo de 3 días que van a tener las partes para oponerse a esto. En el caso que no surtan oposiciones, a partir de que ocurre esto, vamos a tener que computar 2 plazos en paralelo, un plazo común y un plazo individual. El plazo individual va a ser de 6 días para cada una de las partes, independientemente de cuántas partes actoras o demandadas haya, 6 días por cada una de las partes con representación independiente. ¿Para qué? Para que formulen y desarrollen los alegatos y puedan tomar el expediente en préstamo al efecto. Este es el plazo individual, que va a correr primero se comienza por lo general en cuanto a las presentaciones por la parte actora, por subórdenes en realidad, y se sigue por la parte demandada. Y luego tenemos un plazo común, que el plazo común, lo fundamental y lo importante es que refiere que va a vencer la posibilidad de alegar para todos el mismo día. ¿Cuándo se empieza a computar? Se empieza a computar a partir de que se encuentra notificado hasta el último de las partes. A partir de allí, dependiendo de cuántas partes actoras y demandadas tengamos, se va a contar de 6 en 6. Por ejemplo, en un proceso normal, un actor y una demandada se comienza a partir de que está notificado el último de las partes, 12 días. A los 12 días vence el plazo para alegar para todas las partes. Acá, la diferencia que va a tener el plazo común con el plazo individual es que en el plazo individual de 6 días que tienen las partes para tomar el expediente en préstamo, no corre la gracia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si corre el plazo de gracia le estamos quitando la posibilidad al que sigue de tener todo el tiempo que le corresponde a los efectos de alegar. En cambio, en el plazo común sí existe la posibilidad de correr con la gracia, o sea, de las horas primeras del día siguiente al vencimiento. O sea que esto es importante, lo tienen que tener en cuenta porque en el plazo común no va a correr. Y en el caso de que presentemos fuera de término, perdemos la posibilidad y el derecho de alegar. Bueno, y después vamos a hacer como algunas menciones de algunos procesos en los cuales no tienen o no corre la formulación de los alegatos. Como mencioné antes, en los procesos de conocimiento... Sí.
te hago una consulta, porque esa era mi duda. Con respecto al plazo ese común, la parte que tiene el expediente, lo tiene por 6 días, ¿no? Si se retrasan la devolución del expediente, Sí. ¿se le acorta el plazo a la otra parte? No, lo que sucede es que primero esa parte va a perder el derecho a alegar y lo que va a pasar es que se suspenden los plazos y se vuelve, o sea, se comienza, se traslada para que todos tengan los 6 días correspondientes a cada uno. Ah, gracias. No, de nada. Bueno, Yo tengo una duda, Florencia, también. sí. ¿Puede ser que el alegato, además de ser escrito, también puede ser oral? En ese caso, si es oral, leí que casi ni se usa en la práctica, pero ¿tiene una consideración especial el juez? No, por lo general va a depender de la estrategia de cada uno de los abogados. Hay abogados que por lo general consideran que tienen un mejor manejo de la oralidad y en ese caso, o sea, se concede sin ningún tipo de problemas, pero no cambia en absoluto. Y además, no es que si es in voce, también se puede alegar en la segunda instancia del sumario. ¿Cómo? Del sumarísimo, perdón. Que en sumarísimo no hay alegatos, ¿o no? En primera instancia. No hay. Pero en segunda instancia no es que puede haber, pero si son in voce, o estoy equivocada. Ahí, chicos, lo que tienen que tener en cuenta es, primero, perdón que me meto, recién terminamos de tomar examen, así que aparecí así como de ninja que cae del techo. Ahí lo que tienen que tener en cuenta es si se aplica el sistema de oralidad o no. Entonces van a encontrar algunos, o sea, sería la primera gran división. Entonces van a encontrar juzgados que siguen las líneas de la oralidad y otros que van a seguir el proceso escriturario. En los que son, digamos, de carácter escriturario clásico, no va a haber ninguna chance de hacer un alegato oral. Y en los que siguen la línea del plan de oralidad civil, ahí hay que ver. Yo todavía nunca vi nadie que lo pida, ni tampoco vi, obviamente, un juez que lo conceda, precisamente porque nadie lo pide. Pero entiendo que estaría la chance de hacer alegatos orales. Eso va a depender del juez o jueza en cada caso puntual. Es muy interesante la pregunta de Blas en punto a esto que en realidad yo nunca lo vi. Pero creo que la oralidad debiera tender hacia ese paradigma, ¿no? Poder tener un alegato in voce al final de la audiencia. Eso va en línea con otra cosa que no me acuerdo si lo dijimos o no, pero la oralidad civil también implica la sumarización de los procesos. Incluso si tramitara sobre los carriles del ordinario, el proceso se sumariza, o sea, te cambian de trámite básicamente, ¿no? A mí eso sí me ha pasado. En algún que otro caso que era ordinario, me lo bajaron de ordinario a sumario para poder hacerlo transitar por la vía de la oralidad. Y después, en esa audiencia de vista de la causa, ahora que me hacen acordar, la jueza nos preguntó si queríamos decir algo al final. Lo entiendo como una suerte de guiño a ver si queríamos realizar el alegato. La verdad, ni se me había ocurrido, entonces no lo hice. O sea, fíjense cómo es cultural. Nosotros, incluso los que enseñamos esto, estamos todo el día pregonando de la oralidad y ni siquiera se me había pasado por la cabeza formular un alegato oral al final de la vista de causa. Claro, No lo forma parte del hice, nuevo la verdad que lo paradigma. dejé pasar. Claro, forma parte del nuevo paradigma, entonces uno por ahí no está totalmente inmerso en esto de decir, bueno, me preparo para ir a alegar y todas estas cuestiones que, sin perjuicio de que uno las fomenta y que, nada, ve los rasgos positivos, obviamente es una transición para todos, no solo para la jurisdicción o el Poder Judicial, sino también para los abogados. Todos nosotros nos venimos formando de un modo y la transformación y la capacitación constante no te da todas las herramientas de golpe como para decir, bueno, audiencia vista de causa termina y bueno, ya voy a alegar.
también es una cuestión de entrenamiento y de confianza y de experiencia que uno Claro. tiene en el sucesivo de las audiencias. Además, como le decíamos en el encuentro anterior, el cambio de paradigma tiene que ver con el cambio de la cultura. Porque la verdad es que las vistas de causa, por lo menos las que a mí me tocó participar, todavía no son auténticas vistas de causa. Es una audiencia en la que se toma la testimonial y la confesional, las dos en la misma audiencia. Por eso, perdón que machaquemos siempre sobre los mismos puntos, ¿no? El tema es que no es lo mismo, por un montón de circunstancias que tienen que ver con lo ideológico, con la concepción del proceso y quizás en última instancia con lo procesal. No es lo mismo una vista de causa que una audiencia en la que se toman confesional y testimonial. La verdad es que las que a mí me tocó participar tenía más que ver con tomar la confesional y la testimonial en una única audiencia. Eso lo van a poder ver en las audiencias que están subidas, van a ver que tanto en los casos de Trionfetti como de Valero, Sicilia, es más parecido ¿no? a tomar en una sola audiencia los dos medios de prueba oral que a una verdadera vista de causa. Eso todavía yo creo que falta bastante. Ni siquiera se ve en lo laboral, fíjense que lo laboral tiene vista de causa hace ya varios años y en realidad es una audiencia testimonial y confesional las dos juntas, no es un verdadero debate al estilo penal como se ve en las películas, ¿no? Y ese es el paradigma adversarial que busca el sistema de la oralidad. En una verdadera vista de causa, como les comentaba el otro día, ¿no? Los interrogatorios son abiertos, no hay posiciones, hay cross-examination, los testigos son libremente interpelados, y lo lógico sería que al finalizar ese acto, las partes puedan alegar sobre el mérito de la prueba. Y no quiero pisar lo que dirán o hayan dicho las chicas, pero también deben resolverse los medios de prueba que queden pendientes ahí. O sea, de tal suerte que lo ideal sería que la causa quede conclusa para definitiva. Pero no quiero pisar lo de Gianni. Pero bueno, lo de Blas está bueno porque nos da oportunidad para aclarar esto, ¿no? En el paradigma de la oralidad estaría bueno que los alegatos se formulen oralmente al final de la vista de la causa. Y con lo que dice Lara es otra cosa, porque las instancias recursivas sí tienen pensado ya en el modelo que tenemos vigente, en el modelo clásico, la posibilidad de formular un alegato in voce que es muy poco visto, nunca visto. De movida las audiencias en cámara son muy, muy raras. No hay audiencias en cámara. Más allá de que esto también tiene que ver con lo cultural, podría haber tranquilamente, no las hay, y mucho menos alegatos in voce. Están previstos en la norma, la verdad es que no se usan. Por eso es que lo lindo de la última movida de reforma procesal es que está intentando proyectarse desde la práctica hacia la norma, y no al revés, porque ya vemos que en la norma que tenemos vigente las herramientas de oralidad no se usan. Fíjense, y con esto voy a varias clases antes, ¿no? Las normas están. El proceso sumario prevé una audiencia de prueba, que es la que hoy usamos para fundar la vista de la causa. Pero esa audiencia de prueba está hace 40 años, desde el 67 que está, y nunca se usó para esto, o con o intentando cumplir ciertos postulados modernos. Para eso nunca se usó, o sea, sí se ha usado para otras cosas, ¿no? Para tomar la testimonial y la confesional junta, pero no para hacer un verdadero debate. Lo mismo que los incidentes tienen previsto una audiencia. Si me traen a alguien que haya visto alguna vez una audiencia sobre incidentes, no sé, lo felicitamos porque nunca la vi. Ni siquiera en procesos de interés público, porque fíjense que los jueces y juezas podrían usarla para articular un debate amplio en materia de procesos colectivos, por ejemplo. Los procesos colectivos de interés público están llenos de incidentes, pero repletos, incidentes sobre la legitimación, sobre la certificación del proceso como colectivo, incidentes de notificaciones, de publicidad. Nunca vi una audiencia pública, o sí he visto audiencias públicas, pero digamos, no con ese instrumentadas a los efectos de dar una verdadera solución
de interés público a las causas. Son procesos que tramitan casi todo escriturario y los incidentes también. Hay audiencias públicas, pero en instancias extraordinarias. Podrán ver las que ha publicado la Corte Suprema de la Nación, que la tiene en el Centro de Información Judicial. Pero fíjense ahí al revés, la única que hizo audiencias públicas en materia de procesos colectivos fue la Corte Suprema de la Nación. Bueno, es un claro mensaje hacia las otras instancias y a los órganos jurisdiccionales del resto del país. Pero a lo que voy, ni siquiera en ese tipo de procesos que está comprometido el interés público han echado mano de normas en las que se podía instrumentar una oralidad y verdaderas audiencias públicas. No, me ha tocado participar en muchísimos procesos colectivos en el marco de mi labor en la Defensoría del Pueblo Provincial, y tanto en el Fuero Federal como en el Provincial los incidentes se resuelven todos por escrito y no hay. El único que vi que hizo una audiencia una vez fue Arias, que hoy es un juez que está destituido, en el Contencioso Administrativo 1 de acá de La Plata. Hizo una audiencia casualmente en la que interveníamos como Defensoría del Pueblo, de la provincia. Fue por la causa de, si no me equivoco, fue la de los peajes en la Ruta 6, si no me equivoco, y fue la única que yo vi audiencia pública en un litigio de procesos colectivos. Así que de ahí para abajo no hay audiencia de nada, chicos y chicas, nunca vi una audiencia de incidentes. Corríjanme, Maite, Agustina, Gianni, que están en la instancia, si alguna vez vieron audiencia de... Bueno, lo de familia sí, porque está lleno de incidentes y ahí hay audiencia. Pero no, en civil... No, en civil, de hecho, Nunca vi. las veces que me ha tocado procurar, previo a mi ingreso al Poder Judicial, trabajando con letrados o nada, cuando trabajaba también en otros estudios, no vi nunca, no vi nunca. En familia sí, por una cuestión incluso más que excepcional y propio de los procesos en los que trabajamos. Lo mismo que la audiencia vista de causa, que nada, está prevista dentro de lo que es el proceso especial de familia. Ahí sí he visto audiencias de vista de causa. Bueno, pero ni siquiera se toman. No es solo claro, se dejaron de tomar porque ya era una cuestión de que no se daba abasto con la agenda. Claro, Porque eran audiencias que llevaban mucho tiempo, muchos testigos, se hacía toda la evaluación de la causa, era una audiencia vista de causa propiamente dicha, entonces generaba mayor dilación y los temas a tratar por ahí ameritaban esto de la ampliación del plazo de la audiencia, que no se podía hacer en 1 hora y media, 2, sino que llevaba mucho más tiempo, porque también tenía que ver con la escucha de los nenes, y no era solo los testigos y una confesional de partes, sino que también... Fíjense cómo va todo de la mano, ¿no? Lo que decíamos, es imposible no hablar de otros temas que hemos visto en clases anteriores, pero fíjense lo interesante de lo que cuenta Maite. El código tiene prevista la vista de causa en familia, ¿no? Sí. Se dejó de tomar, no se toman más. ¿Por qué? Por el desborde de trabajo. Entonces, ¿eso qué implica? Que necesariamente la oralidad se tiene que apoyar en alguna forma de gestión asociada de la actividad del juzgado. Exacto. No podemos usar juzgados del siglo XIX para implementar verdaderas vistas de causa. Porque lo que dice May, ¿dónde está el origen de ese problema? Que la jueza o el juez está a cargo absolutamente de todo, de que hay a veces ni siquiera hay una sala de audiencia para hacer la vista de la causa, no cuenta con el personal, entonces es imposible. Si vos querés implementar una oralidad que implique una vista de causa como el verdadero juicio, necesitas toda una infraestructura, salas de audiencias equipadas, personal que se dedique solo a asistir a los jueces en el marco de las audiencias. No podés estar atrás del tóner del personal y del papel y del policía si vino o no vino, y además tomar audiencias y además resolver absolutamente todo. No se puede gestionar el expediente, es completamente imposible. Lo que torna, fíjense, porque vamos uniendo, ¿no? Vamos cosiendo varias cosas que dijimos antes.
Fíjense lo que cuenta May y fíjense lo que pasa en el fuero del trabajo. El fuero del trabajo quiso implementar la vista de causa con un modelo judicial también viejo. El desborde total. El fuero laboral, yo no sé qué van a hacer. No, la verdad que no sé. El otro día comentaba el Pato, que sacó un artículo hace poco, Pablo Grillo, Sí. y tras que había un atraso de 1 año y medio en las vistas de causas, ahora se van a estar reprogramando para 2023, 2024. O sea, Sí, a mí me dijeron que hasta hay 3 años para la fijación. No, es tremendo. Yo no sé, eso, Es yo no tremendo. sé. La Interamericana nos va a mandar condena de serial, va a ser inédito. No sé qué va a pasar ahí, porque no puede. Ustedes imaginen, yo sé que no les entra en la cabeza, porque ustedes son chicos y chicas en general jóvenes que no han visto todavía cómo se aplica el proceso, digamos, la norma a un proceso concreto. Pero yo me pongo en el lugar de alguien que nunca operó en el sistema judicial, no le entra en la cabeza que su juicio sea dentro de 4 años. Exacto. Concretamente no hay actividad procesal, ¿eh? No, yo acá tengo, les puedo mostrar si quieren, casos donde la última actividad procesal fue hace 1 año y todavía falta 1 año para la audiencia de vista de la causa, suspendida por COVID, que después va a ser reprogramada. ¿Quién sabe para cuándo, no? Quizás 2023, más o menos. Pero bueno, esta digresión viene a cuento de que, bueno, el cambio de paradigma implicaría también un alegato in voce en primera instancia, en el marco de una buena vista de la causa. Sí, una transformación integral y con esto ya por ahí voy dando un cierre a esto para poder terminar con los alegatos de Flor. Esto que dice Guille de la implementación de sistemas de oralidad en una justicia que no está preparada, y hablo por ahí de experiencia de haber tenido que dejar de tomar las audiencias de vista de causa en el fuero de familia. Se dejaron de tomar a mediados de 2015, al menos en el juzgado donde estoy yo. Sé que algunos otros juzgados han tomado algunas otras audiencias o se han extendido, pero las tuvimos que suspender porque ya cuando empezábamos a ver que las teníamos que fijar en un plazo muy largo en el tiempo, no servía ni al proceso ni a los justiciables, ¿sí? Las partes, y más en el fuero de familia, necesitan una pronta resolución judicial. Los niveles de conflicto que se manejan son dinámicos. No es que, bueno, resolví, le damos una indemnización y ya estamos y después quedará el incidente para ejecutar. No, no. Son conflictos dinámicos, la conflictiva familiar. Y en el juzgado, la sala de audiencias era el despacho del juez, que era el despacho más grande y tampoco era un despacho gigantesco. Esa era la sala de audiencias. Y la disposición de los distintos testigos y de los nenes y de todo estaba distribuido en todos los despachos de los distintos agentes. O sea, yo era a las 3 de la tarde y tenía un testigo todavía esperando para declarar, sentado al lado mío, mientras yo proyectaba. Eso era la realidad de las audiencias de vista de causa. Los juzgados no estaban preparados en su completitud para poder abordar toda esta ola de conflictos y más en el tinte familiar y lo que es laboral. Laboral, obviamente, por una cuestión del proceso, las tienen que seguir fijando. Que muchos tribunales están fijando una conciliatoria previa como para tratar de avenir a las partes, pero si no, 3 años, como decía Bianchiani ahora, que esa es la proyección. Lamentablemente el sistema de justicia todavía no está preparado y el cambio de paradigma se está dando desde la práctica, en lo civil, para la reforma normativa, con las herramientas que se tienen, porque todas las audiencias están en el código. Cada una de las audiencias de Justicia 2020 están acá, en esto. Solo que con El Justicia problema es 2020 que se si no queremos chocar con una pared, vamos a tener que reformular el sistema completo, para que no pase lo que dice Mike que pasó en 2015. En 2015 llega el colapso, entonces, si no, no va a pasar lo mismo. Vamos a reformar el Código Procesal Civil y Comercial, va a haber audiencia de vista de causa y en poco tiempo la van a tener que dejar de tomar por una explosión total de la infraestructura. De ahí que el sistema más moderno es el de Mendoza,
que lo ha implementado solo en algunos lugares, porque el otro día que nombré a Mendoza no es en toda la provincia. No. El juzgado de gestión asociada te permite tener capaz que 10, 15, 20 jueces en un solo juzgado. Porque lo que vos necesitas es muchos jueces que resuelvan muchos conflictos y tomen muchas audiencias. Sobre todo en materia, bueno, en materia de familia ni hablar, ¿no? Entonces, porque alguien puede decir, bueno, pero si yo nombro muchos jueces son muchos juzgados y eso es muy caro. Sí, es muy caro con el juzgado del siglo XIX. Ahora, si yo tengo 20 ventanillas con 20 jueces en un solo juzgado de gestión asociada, a mí me parece que eso puede ser bastante más barato. Exacto. Y poder resolver miles de conflictos, con más especificidad, y no como ahora que ahí tenés a uno que saca a copiar y pegar al rolete. Pero bueno, nos fuimos mucho de tema, no, sin perjuicio de que es interesante hablar de estos puntos. Flor, cerramos con alegatos, seguro que daba algo por decir y te interrumpimos mal. Sí. No pasa nada. Bueno, cierro brevemente, como dije, mencionando algunos de los procesos en los cuales no se formulan los alegatos. Anteriormente mencionamos al proceso sumario y el sumarísimo. En Nación solo sería el sumarísimo. Después también tenemos en los procesos ejecutivos. Después también están en los procesos voluntarios, ya sean individuales o universales, tenemos las sucesiones, los concursos y quiebras. En los concursos y quiebras lo que ocurre es que, si bien tiene una sumatoria de diferentes tipos de procesos, las conclusiones van a estar en cabeza del síndico, que es el colaborador del juez en este caso. Por lo tanto, no se prevé la formulación de los alegatos por las partes. Como para hacer un cierre, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta y lo trascendental del alegato es que es un escrito no controversial, porque no se corre traslado a las partes, y es acá donde las partes junto con los abogados tienen la oportunidad de expedirse acerca del mérito de la prueba, como lo mencioné antes, y la última ocasión, si se quiere, antes del dictado de la sentencia, que tenemos de argumentar en favor de la posición, o sea, de nuestra posición, la posición de nuestro cliente. No sé si tienen alguna duda, y si no, ya le doy paso a Gianni, que la demoramos, pobre, un montón. Bueno. No hay dudas. Parece que no. Muy bien explicado, Flor. Gracias, Gianni. Bueno, con lo que explicó recién Flor, me da el pie a lo que sigue al acto subsiguiente, y es que una vez que están presentados los alegatos, en ese caso, o bien si la causa sería una cuestión de puro derecho, donde pasa directamente para dictar sentencia, previo se dicta un auto que se llama autos para sentencia, agregados los alegatos previamente. Esto es una providencia que dicta el juez, y a partir de ahí esto tiene dos consecuencias que son fundamentales, o dos efectos que son fundamentales. Uno de esos es que se cierra toda discusión respecto de la causa, no se pueden hacer más presentaciones ni se produce más prueba, excepto que el juez dicte una medida para mejor proveer, como explicaba May antes, que es una facultad que tiene su señoría dentro de las facultades del artículo 34. Y el otro efecto es que a partir de ahí comienza a correr el plazo para el dictado de la sentencia, que en el ordinario son de 40 días cuando es un juzgado unipersonal, o en un tribunal es de 60 días, en el proceso ordinario, que creo que lo dije. Esto es lo más importante, esto está contemplado en el Código de Procedimiento, en el artículo 481 y 482 que les mencionaba recién. Con esto pasamos al dictado de la sentencia. En esto que veníamos charlando, en esta sintonía del paradigma de la oralidad, si tuvimos un juez que tuvo intervención desde el primer momento, es decir, que estuvo a cargo de la dirección del proceso porque participó, porque dirigió la audiencia
de la audiencia preliminar y la de vista de causa no se va a encontrar con nada novedoso, ¿no? Contrario al paradigma anterior, o que todavía obviamente que tiene sus tintes vigentes, que el juez, digamos que se encontraba con el expediente, con las partes, con la prueba al momento de dictar la sentencia. O cuando le llevaban el proyecto de sentencia hecho por alguno de los secretarios. Acá ya, el juez ya está en tema, o sea, ya sabe con qué se va a encontrar. Las sentencias judiciales tienen en su estructura 3 partes que son fundamentales. Por un lado los resultandos, por el otro lado los considerandos y por último la parte que le llamamos dispositiva o resolutiva. En los resultados, por una costumbre forense, se utiliza la fórmula del y vistos. Ustedes van a ver eso, que todas arrancan igual, y lo que contiene los resultandos es un relato breve, pero descriptivo y objetivo de las circunstancias del proceso. Entonces acá vamos a ver cuestiones que son elementales, que tienen que ver con las coordenadas de tiempo y de lugar. Esto es importante a los efectos de saber si es correcta la competencia territorial del juez para poder dictar esa sentencia. Lo mismo, la fecha nos va a dar el indicio de si el juez cumplió con el plazo que le prevé el Código de Procedimiento para dictar esa sentencia que les mencionaba recién. Por otro lado, tienen que estar los nombres y apellidos de las partes. Esto también es muy importante porque nos va a determinar subjetivamente los alcances de esa sentencia. Esa sentencia, después a los efectos de la ejecución, va a tener efectos para las personas que fueron debidamente citadas al procedimiento. Y por otro lado, la relación de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. Acá nosotros venimos viendo que las partes ponen sus pretensiones, argumentan, contraargumentan. El juez en este momento o en esta etapa lo que hace es un nuevo relato en relación a todo eso que las partes pusieron en el proceso. Lo digo quizás en palabras no tan formales, pero para que se comprenda. Después van a tener el texto para poder leerlo mejor. Y entonces, de acuerdo a lo que las partes incorporaron al proceso, las pruebas, el juez construye este nuevo relato que yo les decía, que es una versión oficial, digamos, en su investidura como órgano del Estado. Elabora una versión de las cosas que según su saber, su entender, y en virtud de la sana crítica, entiende qué es lo que sucedió en ese caso concreto, en esos hechos. El juez, nosotros sabemos que no tiene la obligación de tratar ni todos los argumentos, ni todas las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, pero tiene que tener mucho cuidado en esta etapa, toda vez que omitir un argumento o una prueba que es relevante puede hacer que incurra en arbitrariedad y por tanto la sentencia sea nula. Así que es importante que se base en la sana crítica, o sea, tiene que haber una coherencia entre todo esto. Después, entrando en la otra etapa, que son los considerandos, esta es la parte eminentemente valorativa de la sentencia. Acá el juez ya efectuó su relato y lo que va a hacer es ver los hechos que son relevantes del relato de las partes y las circunstancias y analizar esa vinculación entre lo expuesto y lo probado con el ordenamiento jurídico. Una de las cuestiones principales que va a tener que abarcar antes de meterse de lleno, vamos a decir, es
del tratamiento, ¿no?, de las cuestiones que fueron propuestas por las partes, es, en una cuestión lógica, tratar cuestiones que estuvieron pendientes de decisión, pero que pueden influir directamente sobre el debate, que pueden ser cuestiones de prescripción o bien legitimación respecto de las partes. Después también incluso puede tratar cuestiones que no fueron propuestas por las partes, pero que son de relevancia, como por ejemplo que haya una cuestión de orden público en el medio. Otra cuestión sumamente relevante en esta etapa es la motivación, ¿no? Ya sabemos que el juez está obligado a fundamentar sus sentencias, su decisión. Caso contrario, sería una arbitrariedad total si dice esto porque sí, porque a mí me parece, porque me cayó mejor. A mí el actor me cayó mejor, la verdad. Lo vi en la audiencia, me pareció piola, y entonces, bueno, en ese sentido es fundamental la motivación, y esos fundamentos que él dé tienen que tener relación con el objeto del debate, con los hechos que fueron probados y con la normativa. Y en relación directa con eso, acá vamos a encontrar el encuadre jurídico, es decir, la subsunción de los hechos en la normativa, sin perjuicio del encuadre jurídico que le hayan dado las partes, ¿no? Acá entra el famoso iura novit curia, el juez conoce el derecho, entonces acá él le va a dar ese marco jurídico para poder dar la resolución que él cree que es la correcta para el caso concreto. Otras cosas que va a analizar es aquello que se ha aprobado directamente, o va a utilizar presunciones que se llaman presunciones judiciales, que son aquellas que el juez tiene en base a indicios que a él le dan una plena convicción, o mejor dicho, que le dan fuerza convictiva. Esto, por ejemplo, puede ser en las pericias, ¿no? Tomar una pericia y ver las conclusiones que el perito tomó en base a su experticia. Otra cosa que se analiza en esta etapa también es la conducta de las partes. Esto es importante también porque el juez lo analiza en la sentencia y forma convicción en el juez. Si la parte ha sido reticente, si ha tenido contradicciones, eso también es mérito en la sentencia en esta etapa. Y por último, llegamos a la decisión. El juez no puede dejar de fallar, tiene que tomar una decisión que sea coherente con el desarrollo que viene dando. La sentencia, como todo lo que venimos hablando cuando hay resoluciones que son fundadas, deben tener un criterio lógico, es lo ideal, ¿no? Además hay premisas, el juez va siguiendo ciertos pasos que hacen que no solo lo entienda el letrado que está en la materia, sino que la parte pueda leer y pueda entender cuál es la lógica que siguió el juez para llegar a un razonamiento, por más de que esté o no esté de acuerdo. Ese va a ser otro tema posterior. La sentencia, obviamente que acá el copia y pegue es enemigo, acá tiene que haber una congruencia entre lo que se puso en los considerandos y lo que surge de la parte dispositiva. O sea, lo contrario sería la nulidad del pronunciamiento. Acá algunas cuestiones que deben estar en la parte resolutiva es ¿a qué resolución arribó? Es decir, ¿qué decidió definitivamente? Si admite o no la demanda o la reconvención, si lo hace de forma total o de forma parcial. En el caso en que se condene o se absuelva, debe expresarse, en el caso de la condena, el monto, y el monto debe estar en números y en letras. Si se condena de ejecución, se debe indicar el plazo para el cumplimiento.
debe decir también, debe pronunciarse respecto de las costas, la tasa de interés también, esto es muy importante, debe determinar si vos tenés que cumplir una sentencia con un plazo, te tiene que decir qué tasa de interés tenés que aplicarle. Y también se habla de la regulación de honorarios, pero muchas veces sucede que la regulación de honorarios se difiere para otra oportunidad, se difiere para más adelante. Esto a veces tiene que ver con cuestiones de liquidación, cuando la liquidación es simple puede hacerse en el mismo acto, pero muchas veces se difiere porque es bastante engorroso, además después hay apelaciones, eso genera que sea muy engorroso el trámite de cada uno de esos actos. Y por último y esencial, que esté la firma. Obviamente el Código de Procedimiento refiere a la firma hológrafa. Actualmente todos los jueces están utilizando la firma digital, y con eso queda integrado el documento. Pero la firma tiene que estar. Si la firma en la sentencia no está, esa sentencia no existe, no es un documento válido judicialmente. Bueno, estas son como las cuestiones más importantes. Obviamente que a Guille un poco le interesaba, y esto lo hago de forma breve, porque incluso cuando hablemos de recursos, él se va a volver sobre el tema, es cómo leer la sentencia. A mí me causaba gracia cuando venían a la mesa de entradas, te pedían el expediente porque había salido la sentencia, recién salida del horno, sin perjuicio de que, y esto lo dice también el código, la secretaría o el juzgado tiene que confeccionar la cédula para notificarles a las partes. La sentencia se notifica por cédula. Esto lo dice el 135 del código. Pero bueno, venían enseguida porque ahí mismo dice que solo te transcriben la parte resolutiva. Entonces, bueno, vos ya tenés la pauta, ya sabés la resolución. El resultado que es lo final primero. lo tenés. Entonces, claro, exacto. Venía el abogado y vos ves que hace pasaba las hojas, ¿qué me dijo? ¿Qué resolvió? Me hizo lugar a lo que pedí, no, total, parcial, esto, los intereses, bueno. Y a partir de ahí, porque sobre eso es si vas a ver si tenés un perjuicio. Ahí en esa parte de la sentencia, vos vas a determinar si tenés un perjuicio. Y si hay un perjuicio para tu parte, un daño, ahí vas a ir a los considerandos para tratar de encontrar los errores de la sentencia. Pero bueno, quizás esto va a hablar más cuando se hable de la parte recursiva, pero lo más importante es siempre ver la resolución, ver los considerandos, qué es lo que nos dice, por qué el juez arribó a esa resolución, y después, bueno, que estén obviamente las cuestiones, esto que les decía, que esté la fecha, que esté firmado, cuestiones que son fundamentales para la validez del acto. Sí, como bien dice Gianni, y como para por ahí redondear un poquito el tema, sin perjuicio de las cuestiones formales que nos da el 163 del Código de Procedimientos, esto de la lectura de la sentencia tiene una razón de ser. Spoiler, acá, atención, y es solo a modo de introducción, no nos vamos a meter ahora. Los agravios están en el fallo, en la parte resolutiva. Eso es lo que me genera el agravio. Y la fundamentación de ese agravio la voy a encontrar en los considerando, que es el criterio de razonamiento que utiliza el juez para llegar a ese resultado. Es spoiler, nada más. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de práctica de recursos. Solo es el adelanto del capítulo. Y otra cuestión como Y para antes de agregar ir a toda la... a pelearse a la mesa de entrada hay que leer bien. Perdón. Exacto. Que repitamos siempre lo mismo. Una premisa. Exacto. Para la vida en general, porque también nos pasa en la facu. Primero hay que leer. Muchas veces lo que se pregunta ya está, o en el código o en el programa. Los profes se indignan mucho cuando te preguntan algo que está en el cronograma, por ejemplo. Profe, ¿cuándo va a ser el parcial? Está en el cronograma, man. Bueno, en la litigación pasa lo mismo. Lo primero que hay que hacer es leer.
hay que leer. Y ver lo que el juez dice y lo que no dice también, porque eso también es importante. A veces el agravio está en algo que no dice, no en algo que dice. Pero bueno, a los efectos de hoy solo remarcar eso, ¿no? Hay que leer bien, ver lo que dice, ver lo que no dice, y como dicen las chicas, los agravios siempre están en el fallo, ¿no? El vencedor no tiene recurso, es así. No hay un agravio en el considerando. Si a mí me dice que, no sé, entre otras cosas que me dice que soy feo, no hay recurso contra eso. No, me dice que soy feo, ya está. Además de que tiene razón, si vencí en ese litigio, no hay ninguna chance de que yo pueda controvertir eso en la Cámara. No tienen, y esto tiene que ver con la teoría general del recurso. La legitimación para recurrir nace del agravio, y el agravio está en el fallo. Entonces, el vencedor no tiene ningún tipo de recurso. Obviamente que puede haber vencimientos parciales, ¿no? Porque alguien puede ganar un ítem y perder en otro. En ese caso sí. Pero no hay una ofensa en los considerandos si es que uno ganó, ¿no? Si, como dice Maite, si vos saliste vencido en algún punto de la sentencia, pues te vas a fijar en los considerandos a ver cómo construyó esa línea argumental y si el fallo ha sido en definitiva arbitrario o no respecto de ese basamento. Pero siempre los agravios van a estar en la parte dispositiva o fallo. Bueno, chicas, no sé si quedó algo más, me parece que ya está. Yo, Hoy profe, quiero agregar dos Sí. ítems a estas cuestiones que por ahí lo van a ver más cuando tomen más contacto en lo cotidiano con distintas resoluciones. Esto que hablaba Gianni de las distintas etapas o partes de la sentencia también tienen una razón de ser al momento de la redacción. Los resultando, que son esta nueva construcción objetiva que hace el juez de lo que consta en la causa, está en pasado. ¿Sí? A fojas tanto se presentó la parte actora y esgrimió tal cosa y reclama tal cosa y reclamó tal cosa. ¿Sí? En la parte de los considerando va a decir, teniendo en cuenta que a fojas tanto se produjo tal prueba, considerando que la legitimación está dada y todo va con un orden cronológico y lo van a ver con endo, porque está valorando, ¿sí? Y en la parte resolutiva lo van a encontrar con los verbos hacer lugar a la demanda, imponer las costas, ¿sí? Tiene toda una cuestión lógica en lo que es redacción también. Esas son, por ahí, pautas que le sirve al órgano jurisdiccional al momento de la redacción, pero ustedes también como para encontrar estos errores que puede llegar a tener la sentencia en lo que es la motivación. Y la motivación, que esto es a lo que quería llegar como último detalle, es trascendental, ¿sí? El Código Iberoamericano de Ética Judicial tiene un apartado especial, un capítulo especial en lo que es la motivación, que es un requisito esencial, una virtud que tienen que tener los jueces al momento de decidir, ¿sí? Esta motivación hacia la legitimidad del Poder Judicial, hacia la legitimidad de la sentencia y del juez al momento de resolver el conflicto. Si esta sentencia que va a dictar este juez no está motivada, es arbitraria. Y si es arbitraria, nula. ¿Sí? Todo esto tiene una razón de ser. Ahora en estos momentos es como que están terminando de ver cómo se van enlazando los distintos elementos del proceso que estuvimos viendo desde la primera clase. Fíjense que clase a clase nos vamos remontando a anteriores, indefectiblemente. Y acá en el momento de la sentencia es donde terminamos de ver todas estas cuestiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el producto final. Y es donde se ve todo lo que transcurrió durante el proceso y el resultado del mismo, que es la decisión judicial y la decisión que toma el juez. Nada, eso como para cerrar un poquito y ya nada, de cara a lo que se viene, que son las prácticas y los simulacros de audiencia y los recursos también. Ahí les subí, chicos y chicas,
está bien detallada la causa Flores, que es la que vamos a usar para trabajar, y están los escritos postulatorios, que me los pasó Marcos, porque en la MEP no están. Los que se hayan metido a ver la causa Flores se habrán dado cuenta que no está ni la demanda ni la contestación. Bueno, la acabo de subir ahora mientras estaban hablando las chicas. Y también les publiqué audiencias nuevas, audiencias remotas. Van a encontrar una preliminar y una vista de causa, gentileza del juzgado número 1 de La Plata. Así que con eso tienen para entretenerse. La vista de causa, la verdad es que la edité un poco. La vista de causa original es mucho más larga porque hubo varios inconvenientes de tipo técnico. Yo me tomé el atrevimiento de descargarla, cortar todas esas partes y volverla a subir, o sea, quedó media hora más corta. Por eso es que el enlace lo van a, si ponen para verlo en YouTube, van a ver que está en nuestro canal como oculto, pero está aclarado que es propiedad del juzgado 1 de La Plata. La supletoria que les puse es así, está linkeada con el canal del juzgado. Son enlaces que están en modo oculto, no por nada en especial, sino porque lo que se hace es usar como de servidor a YouTube, entonces se cargan las audiencias ahí, a las partes se les hace conocer el enlace, pero digamos que es público en el sentido de que cualquier persona que se mete en la mesa de entrada virtual y acceda al enlace puede ver la audiencia del mismo modo que ustedes la ven. Nada más quiero aclarar que la de vista de causa yo me tomé la licencia de descargarla y volverla a subir editada, porque la verdad que era un embole, hay un montón de, fíjense, le saqué media hora, así que hubo un montón de problemas de conexión que yo los corté directamente. Así que bueno, ahí tienen material de vanguardia. Esa causa que le subimos, la vista de causa, es la primera vista de causa que se hizo en toda la provincia de forma remota, así que es todo muy nuevito. Bueno, chicos y chicas, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, y si no, ya estamos en condiciones de terminar la clase de hoy, ¿no, chicas? Así es. Profe, hago una pregunta. Sí. El último parcial de Rafa que nosotros tenemos, que es el 12 de diciembre, ese día tenemos los recuperatorios de prácticas. ¿Sigue toda la misma Sí. fecha? Sí, porque a esa altura ya es eminentemente una etapa de evaluación. Si bien no haríamos nunca coincidir un parcial, digamos, ahora con otro de la teoría, ya a esa altura hay parciales y evaluaciones todos los días. Ya, si bien en el cronograma las últimas semanas son todas de corte evaluatorio, así que no tendría mucho. Digamos, ya estamos jugados ahí, no hay muchas semanas como para cambiar o mover cosas, ¿no? De hecho, está pensado para que vayan. Yo esa parte del cronograma la armo de atrás para adelante, ¿no? Parto desde el coloquio, recuperatorio, parcial, y bueno, indefectiblemente siempre va a coincidir alguna evaluación con otra. En el caso ese puntual, fue tratando de provocar, digamos, el menor sincronazo posible, de tal suerte que solo van a coincidir los recuperatorios. Está bien que para el que rinde recuperatorio y parcial es un dramón, pero yo aspiro a que sean pocos y pocas los que les toque rendir recuperatorio junto con el parcial de la teoría. Así que bueno, esas son las explicaciones del caso. Nos vemos la semana que viene, chicos y chicas. Consultas, bueno, ya saben, nos pueden escribir. Profe. Yo les agradezco muchísimo tanto a Mai, que se puso al hombro la clase, como a las chicas que también colaboraron. Gianni, no te llegué a ver, pero bueno, no dudo que fue impecable tu exposición, también te felicito. Lo mismo que a Florcita, que no la pude saludar al comienzo. Lo hacemos ahora. ¿Alguien dijo algo y no la escuché? Sí, a María, con respecto al trabajo de campo, en las causas que no tienen movimiento, uno entra a ver martes y viernes y no hay movimientos. En la hoja de ruta, Sí, ¿dejamos ponen que no hubo asignado movimiento algo? esa semana y listo, no hay problema. Ponen que no hubo movimiento y ya está. Porque ya les di, como les decía otra vez, ese trabajo tiene dos partes: seguir la causa y después aprender o estudiarla. Y quizás a mí me interesa más el estudio de la causa que el seguimiento. Lo que pasa es que se van de la mano, porque para ir estando al día con la causa hay que seguirla. Así que van medio de la mano. Después me pasó que en una no sabía cómo poner la fecha del hecho, porque no era o sea, para mi conocimiento no había una fecha precisa, sino era que se había sucedido, se había firmado un 08, supuestamente la aseguradora no le había dado de baja al automotor y le habían trabado un embargo meses después
al propietario anterior, digamos, al que había firmado el 08 en blanco. ¿Cuándo se sucede el hecho ahí? ¿Cuando se firma el 08 o cuando se le traba el embargo? No, ahí hay que intentar determinar cuál es el momento. Eso fíjense, si lo pueden consignar de manera precisa, háganlo, y si no, detallen circunstanciadamente esto que vos estás comentando. Yo ahora no tengo presente cuál es la causa, pero seguramente haya un punto a partir del cual una parte le produce un daño a la otra. Así que bueno, si lo pueden determinar, háganlo, yo entiendo que debería poderse. Y si no, bueno, esto que vos me estás comentando lo ponen, digamos, sin fecha y tendría que ir descrito en los antecedentes del caso. Bien, gracias. No se hagan problema, lo mismo que con las fojas y eso, el número de foja tampoco tiene mucha relevancia. Lo que pasa es que a veces está y a veces no. Si está bueno que lo pongan. Y si no, no hay problema. Bueno, chicas, chicos, les mando un abrazo grande. Nos estamos viendo el sábado que viene. Bueno, después la grabación me la facilita Maite, así que la vamos a subir la semana que viene. Hoy no. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Chao, Chao, profe. hasta luego. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, a descansar. Chao, buen fin de